Hola, hola, perdón por el retraso, pero mi móvil me ha hecho una cosa muy extraña y no había manera de conectar. A ver, vamos a ver si esto se conecta. Vale, parece que ya empieza. Hola, perdón por el retraso, me ha fallado el móvil, he tenido que borrar todo y volver a empezar, pero ya estamos aquí y nada, con un tema súper interesante. Y ahora voy a esperar a que Mireia se conecte. Y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas otro lunes más a la sexualidad. Y en este caso, un tema muy importante que no quería dejar pasar, porque la sexualidad siempre la tratamos como ir a buscar el placer o disfrutar de ella, pero es cierto que no todo es bonito y no todo es de color de rosa. Y hoy quería hablar de este tema con una persona que para mí es un referente sin duda y que creo que es la persona ideal para hablar de esto y nos podrá contestar pues a las muchísimas preguntas que he recibido, así que gracias también por implicaros y querer saber. Y voy allá a ver. Bien, vamos a ver si de momento no estoy viendo a Mireia. Ahí está. Bueno, de momento voy a presentarla, así cuando ella se una ya... Que no la conozca, vaya, porque yo creo que la conoce prácticamente todo el mundo. Mireia es doctora en psicología y ella es terapeuta Gestalt, terapeuta corporal y tiene un montón de formaciones a sus espaldas y herramientas con las que, bueno, ayuda a esas personas a mejorar su vida. Y creo que ya está por aquí. Vamos a ver si... Vale, a ver. A ver si ahora me deja hacer esto, porque hoy aquí está. A ver si lo conseguimos. Hola, ¡Lo hemos conseguido! ¡Hola! ¿qué tal? Bien, perdón por el retraso, no me salía el botón. Bueno, es igual, no voy a hablar del botón. Hoy no voy a hablar del botón. Nada, estaba presentándote, me cuesta mucho hablar en castellano contigo, ya sabemos que nos pasa, pero bueno, esto va a ser como, bueno, normalmente tenemos que hacerlo, así que bien, lo primero es agradecerte muchísimo el espacio, este ratito tuyo, que sé que de tiempo vas como vas, así que muchísimas gracias. Y bueno, estaba presentándote todo lo que eres tú, todo lo que llevas hecho, que es un montón, Vale. y comentaba que esto, que quería sobre todo hablar de la sexualidad también con los temas que no son tan bonitos, que normalmente nosotros nos dedicamos a intentar, pues bueno, que las personas, y sobre todo las mujeres, lleguen a placer y a disfrutar un poco de la sexualidad, pero a veces hay que pasar por momentos o hay vivencias que no son tan bonitas. Ujú. Entonces, lo primero que quería hacer es sexualidad y trauma, este es el tema. Sí, Y primero quería hacerte dos preguntas que no tienen tanto que ver con la sexualidad, luego ya entraremos porque me han enviado bastantes preguntas, así que yo creo que te voy a tener aquí contestando. vale. Pero bueno, lo primero, lo primero era preguntarte, ¿todos tenemos traumas? Sí, pero en mayor medida, ¿no? O sea, hay personas que están muy traumatizadas y esas personas realmente el trauma dirige sus vidas, vamos a decirlo así, o su conexión con la realidad está basada en sus traumas, y otras personas que, bueno, tenemos traumas, pero no son tan grandes ni tan importantes. Todos hemos pasado en la vida por cosas que seguramente nos han superado de alguna manera. Porque el trauma se define de esta manera, ¿no? Como cuando las cosas nos superan, no tenemos capacidad para asumirlas, ahí dejamos el cuerpo y la mente se va, ¿vale? Y seguramente todos nos hemos encontrado. Ahora, lo que puede pasar es que, aunque nos haya pasado eso, después hayamos podido reconectarnos otra vez. Y entonces no estaríamos traumatizados. ¿Vale? O no estaríamos traumatizadas, ¿no? Entonces depende mucho de cómo lo hayan llevado, pero sí, alguna situación en la que seguramente nos ha sobrepasado, seguro que la tenemos. ¿Ya? Uy, que me cargo el móvil. Quería preguntar también si hay alguna manera de identificar el trauma en el cuerpo, sin que la persona a lo mejor sepa
o tú como terapeuta, bueno, tú como terapeuta seguramente sí conseguirás, pero ver una persona y saber si realmente ha tenido un trauma. Esto queda en el cuerpo. O sea, esto es una evidencia, pero ¿es fácil verlo? Es más fácil verlo, más que verlo en el cuerpo, que se puede ver. Las personas muy traumatizadas seguro que se les ve en el cuerpo, ¿vale? Uh-huh. Es más fácil ver cómo esta persona se relaciona con el mundo y con los demás, Uh-huh. ¿vale? Ahí se ve Vale. más claramente, ¿no? Personas muy retraídas, Uh-huh. que no tienen capacidad de conexión, que están todo el tiempo controlando a ver qué pasa, que no se abren. Esas personas, que son personas bastante traumatizadas, que no confían en el mundo ni en los demás, Uh-huh. ¿vale? De alguna manera tienen un cuerpo seguramente más bloqueado, ¿vale? No expandido, Uh-huh. ¿sí? O sea, que sí que se puede ver. Lo que pasa que no se ven todos los traumas en el cuerpo, en el sentido de que haya una estructura, las personas traumatizadas tengan una estructura concreta, sino tendrán sensaciones de dolor en el cuerpo, porque en realidad, como decía, Uh-huh. todos hemos tenido algún tipo de trauma alguna vez, ¿no? ¿Sí? Eso es así, ¿vale? Uh-huh. Vale. Y por dolores, ¿no? A lo mejor puedes identificar, pues eso, bloqueos y un dolor muy repetitivo quizás, ¿no? O algo así. Dolores estos más sordos que tienes siempre, independientemente de lo Mm. que... Estos son los que tienen que ver con el trauma, normalmente, Vale. ¿vale? ¿Y cómo puedes identificar hacia dónde va el trauma, ¿no? Por el tipo de dolor, ¿eso es posible o necesita, bueno, evidentemente necesita poner palabras, se necesita poner palabras, No, pero... no, a ver, ¿hacia dónde va el trauma? Ah, no sé, lo que sí que puedes identificar es que si tienes muchos dolores, tienes mucho trauma. Esa sería más la cosa, Mm, ¿ya? Si tienes vale. un cuerpo muy contracturado, tienes... ¿eh? Y después, cuando nos traumatizamos, se pone en marcha, de alguna manera, cuando entramos en trauma, el nervio vago que inerva Mm, pulmones y corazón, ¿vale? vale. Entonces, Mm, se dice que las personas que han sido muy traumatizadas en la niñez tienen problemas en estos órganos, porque el nervio vago va a inerva estos órganos y va a mandar mucho cortisol, y entonces mm, problemas de adultez relacionados con pulmones, corazón y intestino, ¿vale? Estómago también, mm, tendrían que ver, mm, hablarían de personas muy traumatizadas seguramente en la infancia, ¿eh? ¿Vale? vale. A ver, una cosa Mm, importante. Estar muy traumatizado en la infancia puede significar que uno no lo sepa, ¿vale? Porque hasta hace muy poco se usaba violencia en contra de los niños. Y eso en realidad traumatiza. No todos los niños traumatizan, pero si ha usado mucha violencia, ¿vale? O simplemente ver la violencia de las discusiones de los padres. Eso también traumatiza, ¿vale? No tiene por qué ser la persona directamente, claro. ¿vale? Mm, Muchas veces cuando hablas con las personas y les mm, dices, ¿cómo fue tu infancia? No, bien, lo normal, lo normal, lo normal, pero bueno, bien. Bueno, sí, pero en todas las familias, ¿no? Mis padres me pegaban, sí, pero a todos los mm, niños del barrio les pegaban. O sea, hay muchas veces una inconsciencia realmente de que uno ha mm, sufrido trauma, ¿sí? claro. Ya, eso es algo que pasa bastante Mm, habitualmente. ¿Mm? mm. Claro, se ¿Vale? disculpa porque se ha normalizado tanto, ¿no? Que no, que uno no es capaz ni de reconocerlo incluso, ¿no? Si no ha Es sido como muy evidente. exactamente. Más que nada porque vivimos en una cultura patriarcal, que la violencia forma parte, ¿no? De la a los hombres, en contra de las mujeres, en contra de los niños, y entonces eso se ha normalizado, Claro, ¿sí? sí, Claro. sí, Entonces, sí, sí. eso pasa muchas veces, ¿no? De que la persona te dice, no, Mm, no, ¿qué pasó? Y cuando empiezas a escarbar, te das cuenta de que sí, mm, de que claro. ahí hubo violencia o gritos o, ¿sí? ¿Vale? Y eso Mm, se claro. registra, se ha naturalizado, Sí, 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 ¿sí? totalmente, es así. Vale. Vale, y entrando un poquito ya en tu último libro, que es La sociedad del abuso, que ahí ya entramos un poco en sexualidad y trauma, Sí. ¿qué nos puedes contar? Porque sé que el libro para ti fue complicado de escribir por todo lo que te encontraste y realmente es que es impactante todo realmente toda la violencia, ¿no? Que ha habido, que hay en las familias. Sí, sí. Yo quería escribir un libro porque tenía muchos clientes o clientas que me contaban cosas
que lo que la realidad supera a la ficción era totalmente verdad. Me contaban cosas que no podías ni imaginar de abusos y de violencia, realmente, ¿no? Por eso quise escribir el libro, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que son 13 testimonios de abuso sexual en la infancia. Pues que a medida que lo iba escribiendo, iba escuchando sus relatos, los íbamos editando con Silvia, que lo escribí con Silvia, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues nada, que nos poníamos fatal. Nada más de pensarlo, ya me estoy poniendo fatal. Ya se me fue la mente ahora. ¿Ya? Porque realmente revivir todo eso fue muy duro. No solo eso, sino que también al final 2 relatos no pudieron salir porque las personas no autorizaron que saliesen. ¿Sí? O sea, las personas abusadas también son víctimas de este tabú tan grande que hay en nuestra cultura. Y tienen mucho miedo de que si salen sus historias, aunque sean anónimas, ¿vale? Van a ser reconocidas y van a ser estigmatizadas. O sea, no solo hubo el proceso que nos pusimos mal al transcribir las historias, sino que después, cuando teníamos el libro escrito, algunos no quisieron que saliesen sus historias. Y eso fue tremendo. Para mí fueron 2 años de estar más bien en contacto con el dolor y con el mal rollo, realmente, ¿no? Realmente muy duro, así fue. Claro. Y así muy global, ¿eh? Pero ¿qué traumas, o sea, qué trauma deja el abuso infantil? O sea, ¿cómo te recuperas de esto? ¿Eres capaz de recuperarte? ¿No? ¿Aprendes a vivir con ello? Por ejemplo, en terapia, que sé que hay muchas seguidoras que son terapeutas también, ¿cómo lo conduces? A ver, lo primero es que, no hemos dicho antes, que es importante, que mi libro es sobre el abuso infantil dentro de la familia, ¿vale? Que es el más común y el que menos se habla, porque los medios de comunicación hablan del entrenador y básicamente hablan de abuso entre hombres, no hablan de abuso entre mujeres, que otra vez vuelve a ser cultura patriarcal, esto, ¿vale? Y el más común es el abuso sexual que realizan los miembros de la propia familia, dentro de la familia, ¿vale? Y mi libro va de esto. Esto no lo hemos contado, ¿no? Entonces, este es el más duro, porque son las personas a las que quieres o las que tendrían que proteger y cuidar. Por tanto, hay una contradicción tremenda y enorme, ¿sí? Por tanto, desde ahí también es más difícil de alguna manera de procesar, ¿vale? Pero sí, se puede procesar el trauma, se puede salir del trauma, se puede integrar, como yo decía antes, ¿no? Cuando nos quedamos traumatizados, nos quedamos paralizados, nos quedamos en shock. Y una parte nuestra, la mente se va, ¿vale? Pero esto después se puede reintegrar. El problema es que en nuestra cultura no tenemos mecanismos para volver a poder integrar otra vez la disociación que ha pasado. Otras culturas tienen el tai chi, el qigong. Son maneras de integrar otra vez cuando uno ha pasado por un trauma. Nosotros la única manera que tenemos es mediante las drogas y el alcohol. ¿Ya? O lo legal, que son las benzodiazepinas, que da el médico de cabecera. ¿Vale? Los ansiolíticos. ¿Sí? Entonces, tapamos lo que hay. Pero en realidad, los animales, cuando entran en parálisis, porque un depredador los ha acogido, ¿no? ¿Sí? Se hacen el muerto, porque en realidad el trauma es hacerse el muerto, ¿no? Mi cuerpo se queda muerto y mi mente se va, ¿no? Cuando el depredador abre la boca, ¡fua!, salen corriendo. O sea, paralizarse es una respuesta adaptativa. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué hace el animal después cuando ha salido corriendo? Se empieza a sacudir y a moverse para integrar otra vez, ¿ya? Integrar esa parte que se disoció. ¿Sí? O sea que en realidad tenemos un mecanismo natural para reintegrar y para no quedar traumatizados. Pero como cultura lo hemos parado, no lo tenemos. Esto es, en realidad, el sacudirse es el katsugen, que tú y yo practicamos. Es una manera de volver a integrar otra vez la disociación, esa parte que se puede traerla otra vez al cuerpo. Sí, y algo que me parece importante también, bueno, y corrígeme si me equivoco, pero vaya, que muchas veces o al menos lo que me encuentro, lo que me cuentan es evidente que un trauma no se va a integrar tan rápido y sobre todo si tiene que pasar por el cuerpo, esto necesita mucho tiempo de trabajo, ¿no? Que esto acostumbra a ser como, bueno, en la mayoría de terapias, no cualquier que sea el tema, como la solución la quieres rápido, ¿no? Y en realidad algo tan profundo requiere tiempo también
sí. de trabajo, vaya, de proceso. Claro, requiere tiempo y requiere que la persona tenga una estructura suficiente para poderlo integrar. ¿Ya? Eso es muy importante. Y entonces, desde ahí el proceso terapéutico. Porque en el proceso terapéutico tú le vas dando estructura a la persona, vas haciendo que se pueda hacer más flexible y que pueda integrar eso que en ese momento no tenía estructura para integrar. Claro. De alguna manera, en el proceso terapéutico le vas dando recursos para que eso sea integrable. ¿Ya? Que claro, justamente si pasó el trauma o el abuso en la infancia, de adultos tenemos más recursos, pero así y todo podemos, si no estamos muy traumatizados, todavía no tener recursos suficientes. Y necesitamos, ¿no?, un yo que pueda ser flexible e integrar esa parte. Y eso es un proceso, no es una sesión. ¿Sí? O sea que necesita tiempo para poder hacer eso realmente. Claro. ¿Eh? Claro. Sí. Sí, sí. Y personas, por ejemplo, que esto también ocurre mucho, ¿no? Cuando un abuso o una violación, y ha sido sobre todo en el seno familiar, que aún es más impactante, bueno, es muy, muy, muy impactante, muchas veces ocurre que la persona no tiene la imagen exacta, ¿no? Cuando hay un trauma muchas veces se borra para no sufrir, ¿no? Eso Y cuando pasa alguna vez, bueno, ahora me aparecen flashbacks, no entiendo, no sé recogerlo, no tiene sentido lo que me está viniendo, no sé si es real, ¿no? Esto es una frase muy típica de no sé si lo que estoy imaginando pasó o no pasó. Pero claro, la persona está sufriendo. Entonces, ese trauma... Claro, nos hemos olvidado de esto, ¿no? Que la disociación se queda en el cuerpo, pero puede no quedarse en la mente. ¿Vale? El libro de Van der Kolk, El cuerpo lleva la cuerda, en el cuerpo siempre está el trauma, pero puede no estar accesible a la mente. ¿Vale? Pero si está en el cuerpo, y se ha quedado como una bolita con todas las sensaciones, con todas las sensaciones, lo que he visto, lo que he oído, los olores, todos desconectados, porque cuando entramos en trauma nuestra mente se desconecta de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Vale? Toda esta bolita que hay ahí está en nuestro cuerpo y de vez en cuando vuelve. Nos vuelven las sensaciones, nos vuelven, ¿sí? ¿Vale? Esos son los flashbacks. ¿Vale? No sabemos qué nos está pasando y en una situación nos estamos poniendo fatal y no está pasando nada fuera. Eso es el recuerdo que se queda en el cuerpo que ¡boom! Vuelve otra vez. Pero yo no recuerdo conscientemente lo que pasó. Nada más me viene la sensación. ¿Sí? ¿Vale? Y me pongo fatal. Y me pongo muy mal. ¿Ya? Entonces, hay que dar espacio, porque a veces, para integrar eso otra vez. Es muy importante que las personas que creen que igual no ha ocurrido porque no pueden construir una historia y nada más tienen flashes visuales, auditivos, olores, ¿sí? O cosas de gusto, no crean que eso no ha pasado. La forma de recordar un trauma es mediante sensaciones físicas inconexas. Es muy importante eso. ¿Vale? Entonces, no por recordar nada más imágenes o sonidos, o quiere decir que no haya pasado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vale? Y otra cosa, pueden estar escondidas en el cuerpo durante muchísimos años. Y un día pasa algo y de repente se pueden activar. Igual se activan también porque ya uno ya tiene la estructura suficiente para poder integrarlo. Y antes no podía. Pero pueden haber años. Y cuando el trauma ha sido de más pequeños, en los primeros años de vida, más posibilidades hay de no integrarlo. ¿Ya? Por suerte ahora parece que se ha puesto la ley de que el trauma no prescribe. El abuso no prescribe. ¿No? Sí, que el abuso no prescribe sexual. Me parece que acaba de salir la ley diciendo que tiene que haber pasado 35 años para que prescriba o algo así. Porque antes las personas, lo que les pasaba es que lo recordaban de mayores y ya no se podía hacer nada, porque ya había pasado demasiado tiempo. Claro. ¿Ya? No se podía ni hacer nada, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. No, Sí. y me parece interesante sobre todo por esto, ¿no? Porque parece como que si te acuerdas de todo lo que pasó, es más válido, y si te acuerdas como a medias, yo creo que aquí también juega un papel importante
el miedo a que eso sea verdad, ¿no? Claro. También, porque claro, es como, me lo estoy inventando, no puede ser posible que esto haya ocurrido, ¿no? Y Y más, entonces, ¿no? Cuando el abuso es por miembros de la familia. claro, ya no Uno, quieres que haya pasado eso realmente. uno no quiere que realmente haya pasado, Mm, ¿no? Cómo sí, las sí. personas que me tienen que proteger en realidad me están haciendo daño, Mm, ¿no? mm, Claro, uno preferiría que eso no hubiese pasado. Y todavía cuesta más admitir eso, ¿no? Y claro, sí, sí. también muchas veces se sienten muy culpables las mujeres casadas, ¿no? Porque Mm, estuvieron ahí, porque no se separaron, porque no, lo mm, permitieron. Primero, cuando uno le abusan puede entrar en colapso y no puede moverse, con lo cual no pudo hacer nada. Claro que no, esto significa que estaba en un estado de terror, ¿sí? ¿Vale? sí. Es que eso es así, ¿no? Mm, Y después, los niños tienen un mecanismo para pegarse a los adultos. No nacemos ya hechos como humanos. Los caballos nacen hechos. Cuando nacen se levantan y empiezan a correr. Los humanos mm, no. Necesitamos el vínculo con nuestros padres. Por tanto, tenemos un mecanismo biológico de apego. Entonces, mm, los bebés y los niños necesitan a sus padres para sobrevivir. Entonces, querer estar en contacto con nuestros padres es lo más normal del mundo y es lo que toca. O sea, por favor, no culparse de eso. Si no, el niño no puede hacer otra mm, cosa que apegarse. mm, Si no, no sobreviviría. claro, ¿Ya? sí, sí. Entonces, Mm, es muy importante saber eso también, ¿no? mm, Sí. sí, Y claro. por otro lado, si culpa al progenitor, se queda sin él y por tanto no sobrevive. ¿Qué hacen los niños? Se culpan a sí mismas. ¿Ya? ¿Qué es más Mm, fácil? Pueden pensar que si ellas son las que no están bien, ¿vale? Ellas sí que pueden mejorar y cambiar. En cambio, si es el claro. progenitor el que está haciendo Mm, daño, se quedan solos. mm, ¿Ya? Entonces, es súper importante sí, esto, ¿eh? Porque todos nos hemos claro. culpado, Mm, ¿vale? sí, sí, Y la culpa es un mecanismo sí, sí, de defensa sano, vamos a decirlo así en este caso, para claro, pensar que uno puede claro. sobrevivir porque si no, no podría sobrevivir, ¿no? ¿Ya? Mm, Ok. sí, ahora que has dicho esto del mecanismo de defensa sano, Uh-huh. me ha venido a la cabeza el taller, bueno, yo hice un taller contigo que era de trauma y me encantó, si puedes explicarlo así, aunque sea rápido. Cuando hablaste del concepto, yo que soy muy visual, para mí fue maravilloso ver esa imagen de el yo esencial, los repudiados y las defensas, ¿no? Cómo actuaban todos. Entonces, me pareció tan gráfico para entenderlo que yo creo que si haces un súper resumen, Vale. será como muy un aporte grande, grande. Esto es la teoría de partes, ¿vale? Mm, Dice que tenemos, de Swatch me parece que se llama, que tenemos diferentes mm, partes. mm, Tenemos unas partes, ¿sí? ¿Vale? Que son esas partes que se quedaron disociadas, que guardan las emociones, que no pudimos expresar, decir, vivir cuando éramos niños y cuando entramos en trauma, ¿vale? En lugar de eso, como no pudimos expresar, seguramente porque estábamos solos, porque una de las cosas que más traumatiza es la soledad, creamos un mecanismo de defensa que nos protege y nos defiende, ¿vale? Estas son otras partes protectoras y defensoras, ¿vale? Que son las que nos dicen eso mismo, es culpa tuya, eres tú, no es el otro, las que racionalizan las cosas, ¿vale? Las que mm, emiten juicios, toda la parte racional que tenemos, ¿no? ¿Vale? Eso en realidad es un mecanismo para protegernos, es el carácter, es la manera como somos. Construimos un carácter para salvar de alguna manera nuestra esencia y estos dolores, ¿no? Entonces, en la medida que estos protectores o defensores pueden apartarse un poquito, podemos ver, ¿vale? Cuál era el dolor que no pudimos expresar, ¿no? Y estos protectores y defensores son la mejor solución que pudimos encontrar en el seno de nuestra familia para sobrevivir. Eso es súper importante. Nos han llevado, nos han traído hasta donde estamos. ¿Sí? Por tanto, hay que darle las gracias. ¿Eh? Por muy exigentes, restringentes que sean de nosotros mismos, ¿no? También, ¿vale? Es súper importante eso. ¿Eh? Sí, y en realidad la teoría de partes lo que propone es crear un yo esencial, como decías tú antes,
¿vale? Que pueda observar todo esto y dar salida a estas partes repudiadas y dejar que las exigentes o protectoras no se coman tanto a las otras. Si conseguimos crear un yo esencial, en realidad es la actitud gestáltica, estar en el presente, aquí y ahora, con conciencia y responsabilidad. Entonces podemos observar todo nuestro panorama de partes y ganarlo en realidad. O sea, un objetivo de la terapia desde esa teoría es crear el yo esencial, o sea, una actitud, una manera de estar que te permite observar y básicamente ver con compasión, verte con compasión a ti misma. Eso es lo más importante. Y darte autocuidado. Y amor a ti misma. Esta es la salida en realidad del trauma. ¿Ya? No tratarte como te trataron, sino tratarte desde el amor, la compasión y el autocuidado. Sí, sí, qué importante, sí, sí. Sí. Vale, pues voy a empezar a leer preguntas porque hay unas cuantas. Vale, a ver. Mira, han escrito Richard Schwartz. Richard, sí, teoría de partes. Ah, muy bien, lo que comentabas, perfecto. Perfecto, gracias. Constelaciones familiares Barcelona, gracias por el apunte. Sí, sí. Vale, entonces, me preguntan. Mis padres nunca me hablaron, es más, escondieron cualquier tema relacionado con el sexo. ¿Cómo se normaliza para que deje de ser un tabú para mí? Claro, interpreto que ese tabú llega a ser como un poco traumático de cómo afronto la vida sexual, ¿no? Sí. Cuando en la formación de sexualidad trabajamos con creencias, ¿vale? Una de las creencias que más sale es el sexo no existe, porque es una creencia cultural nuestra, de la cultura occidental. No damos espacio en nuestra vida cotidiana a la actividad sexual. Y la creencia es el sexo no existe, ¿vale? Entonces, la salida de ahí es decir sí existe, yo estoy aquí, yo soy fruto del sexo, primero. ¿Vale? Gracias a que mis padres tuvieron sexo yo existo, por tanto, y yo soy alguien, un ser sexual, y recuperar esa parte. La manera de recuperar esa parte y principal es dando tiempo en nuestra vida para la sexualidad. No dejarla en la noche, después de todas las días, cuando ya no tenemos ganas, cuando ya hemos hecho todo lo del día. En la medida que le demos espacio realmente y tiempo, eso adquirirá, ¿vale?, un volumen y podremos eso. ¿Sí? Y por otro lado, somos seres que también nos gusta el placer, no solo el dolor. Nuestra cultura judeocristiana dice el esfuerzo y el sufrimiento es la manera de ganar el cielo. A través del placer también se puede ganar el cielo. Ganar el cielo en el sentido de llegar a la espiritualidad, a algo más amplio, ¿no? Tantra es básicamente una corriente que lo que hace es trabajar la espiritualidad desde la sexualidad. Y ese es un camino. Hay muchos otros caminos. La devoción, a Dios se puede llegar, o sea, a ser plenas, personas plenas, se puede llegar de muchas maneras. La cultura solo dice una, eso es. Sí, sí. Sí. Bueno, y al final es naturalizarlo, ¿no? O sea, aunque tú no hayas hablado, no te hayan hablado, pues también informarte, buscar la manera de entender tu sexualidad, y solo haciendo esto es como ya sales un poco de ese patrón. Exactamente. Sí. Vale. También preguntan, ¿cómo saber si tienes un trauma o si es tu forma normal de actuar, ¿no? Como tu personalidad, claro, o sea, supongo, y esto me viene con lo del, claro, las defensas, esas defensas que nos ponemos, son parte de nuestra personalidad, es que están defendiendo un trauma. Claro, a veces es como, ¿no? Sí. Si piensas que todos nos podemos haber tenido alguno. Primero, desde que se descubrió la teoría polivagal, que es la que cuenta esto de la parálisis, tiene otras partes, ¿vale? Ahora hacemos la broma en psicoterapia de que entonces todo es trauma. Sí, entonces, no hay que estar aquí mirando si tienes trauma o no tienes trauma. Seguramente tendrás. Lo que tienes que ver es cuán feliz puedes ser con los mecanismos que tienes en la vida, ¿no? Claro. Tus defensas o tu personalidad te deja disfrutar, vivir, hacer lo que quieras o no. Esa cosa sí, prácticamente, ¿sí? Claro. Y en realidad
todas las defensas que nos hemos creado son nuestro carácter, nuestra manera de ser, o habilidades que hemos tomado para poder sobrevivir en el ambiente en el que crecimos. Seguro que hay algunas cosas escondidas que no pudimos expresar, seguro. Claro. ¿Ya? Sí, ahora, estas pueden ser no tan grandes que nos permitan una buena adaptación al mundo y que podemos ser felices. Claro. ¿Ya? Claro, no se trata tanto de cambiar el carácter, sino como de afrontar esas partes que te están haciendo bien, te están haciendo más mal que bien, entonces trabajar eso, pero lo que te está haciendo bien, no, tampoco se trata de No, ya no me sirves para nada, ¿no? no. Y una manera de saber dónde uno se traumatiza es buscar aquellas situaciones que no puede resolver, porque te queda realmente bloqueada. Claro. Ahí probablemente hay algún trauma, más grande o más pequeño. Claro. Situaciones en las que yo repito y no me puedo ni mover cuando pasa eso. Claro. Estamos... Claro. ¿Eh? Claro, o sea, sería como cuando aparece el miedo incapacitante, ¿no? Eso es. Eso es. Y la mayoría tenemos algunos miedos incapacitantes, pero Claro. no todos. ¿Se entiende? Claro. ¿Vale? Sí, claro, claro. Vale, más preguntas. Para sanar un trauma con una emoción enquistada, ¿sería buena opción observar o vivir esta situación intentando mantener una emoción más neutra? No, observar, pero aceptar. Vale. ¿Vale? Y muy importante, como hemos dicho antes, poderla ver también desde la compasión. Claro. Amor. No tratarla mal a esa emoción. ¿Sí? Pero la observación, la meditación es una manera, ¿no? Claro. Sí. Lo que le añadimos es además sentir compasión por esa parte. Claro. Quitarle peso, ¿no? Igual, por eso yo creo que va un poco Sí. en eso. Lo de neutralizar yo lo interpreto como quitarle peso. No es no darle importancia, es como rebajar un poco. Sí. Vale. Bueno, esta tiene mucha relación con lo que hemos comentado antes, pero lo leo por si a alguien le sirve. En terapia me piden, supongo que es terapeuta, en terapia me piden que les ayude a sanar sus traumas, pero los pacientes no muestran compromiso y huyen cuando se empieza a trabajar. Me siento frustrada y con responsabilidad y responsable de no poderles ayudar más. ¿Algún consejo? Bueno, bien. La segunda fase de alerta, ¿vale? Os he hablado básicamente de la tercera fase, que es la congelación y irse. Pero hay una segunda fase de alerta y hay un poco de miedo o de peligro, que es lucha-huida. ¿Vale? Entonces, si huyen, ¿vale? Es porque aprendieron ese mecanismo de huida. ¿Ya? De todas maneras, todos nos da pánico enfrentarnos a nuestras partes dolorosas. ¿Sí? En realidad hay que ser muy valientes para poder entrar en el interior y enfrentarse a esas partes dolorosas. Si te dejan, yo lo que diría es advertir que eso puede pasar. Claro. ¿Ya? Y tenerlo en cuenta. ¿Sí? Claro. Entonces, eso, ¿no? Ir realmente al interior y a las partes repudiadas que decíamos de la teoría de partes, ¿no? Hay que ser muy valiente. Y una estructura suficiente. Eso sería que las personas no tienen esa estructura suficiente. ¿Sí? Claro. Mira, acaba de entrar una pregunta por aquí. Dice, Pilique, dice, ¿las enfermedades físicas serían la expresión de un trauma? Bueno, lo hemos medio dicho al principio, pero si quieres volver. Los dolores y así, sí. Y una enfermedad física, bueno, el estudio el estudio dice que las enfermedades, como he dicho antes, de corazón, de pulmón, seguramente son la expresión de una traumatización en la infancia. Sí, podrían ser. ¿Vale? Que básicamente ya se sabe que eso es así y no se está haciendo nada, porque haciendo que no se traumatizasen los niños en la infancia, no usando la violencia, eso cambiaría. Pero eso significa cambiar toda la cultura. ¿Vale? Y esto es algo que todavía no estamos preparados para hacer. Hemos cambiado mucho. Mi primer libro, en el 2016, ahora se está hablando mucho más de abuso, mucho más de trauma. Las mujeres están empezando a denunciar. En esos 6 años o así, 5 años, hemos avanzado muchísimo. Hemos
por este camino, realmente ya pronto podremos trabajarlo y las cosas cambiarán realmente. Yo estoy, bueno, ya han cambiado, ya han cambiado. Sí, sí, sí. Qué bien, esperemos que siga así, pero sí, sí, sí. Vale, ¿qué más puede por aquí? Bueno, ¿cuál es la mejor técnica para superar un trauma? Supongo que depende de la persona, pero si quieres decir alguna, has dicho Tai Chi, has dicho Katsugen. Bueno, hay técnicas terapéuticas, ¿no? El Somatic Experience, el Brain Spotting, todo eso son técnicas, el MDR, son técnicas específicas bajo con trauma, pero cualquier psicoterapia que realmente ayude a construir una estructura más estable ayudará, ¿vale? A que el trauma pueda salir y poder integrarlo, ¿eh? ¿Vale? Yo creo que cualquier psicoterapia y, muy importante, sí, que incluya el cuerpo, ¿ya? El trauma, como dice Van der Kolk, está en el cuerpo. Por tanto, hacer trabajo corporal que sea de expresión, de movimiento, ya es una garantía de que va a salir eso. ¿Sí? Desbloquear y soltar, es que al final no, soltar. liberar un poco. Vale, dicen, tengo dolores menstruales muy profundos y he oído que pueden estar relacionados con un trauma. ¿Es posible? ¿Y cómo puedo saberlo y qué puedo hacer? Sí. Bueno, aquí puedo aportar mi experiencia personal, que me guiaste tú, además, en la formación de corporal. Yo tenía dolores menstruales, hice el trabajo de los síntomas y apareció mi bisabuela y ahí se sanó. En la siguiente menstruación ya no tuve dolor. Claro, ese trauma en ese sentido no era mío, era de mi bisabuela. Pero claro, es que llevamos también esto. O sea, que a veces tenemos que sanar traumas que no son ni nuestros, ¿no? Que son... El trauma se hereda, ¿ya? Ya es cierto, tenemos memorias dentro de nuestro cerebro de nuestros antepasados. Ya se sabe, ¿vale? Entonces el trauma puede ser no de una, sino que puede ser transgeneracional, ¿vale? De todas maneras, los dolores también pueden ser de demasiada tensión. Que una buena manera de soltar, de rebajar ese dolor es moviéndose la pelvis, especialmente, con movimiento. ¿Vale? Eso es súper importante. Sí. Moverse y movimientos de cadera, de pelvis, eso ayuda un huevo. Y sí, puede ser que sea de generaciones anteriores. Y casi como si fuesen nuestros. Claro. Es así. Claro. Vale, y la siguiente yo creo que se parece bastante a otra, pero bueno, yo lo leo. Tengo la zona del primer chakra muy rígida y me pregunto si esta zona bloqueada se puede deber a algún trauma. En mi caso la sexualidad era un tema tabú. Sí, pero como decíamos, podía ser un trauma ya de generaciones anteriores también. Claro. Pero para saber eso, yo creo que lo que se trata es de moverse. Y ahí seguramente saldrá qué es lo que hay. Ahora, repito otra vez, hay que estar en proceso terapéutico para poder integrar y tener la estructura suficiente para poder, de alguna manera, contener eso que si está ahí guardado es porque no tenemos la estructura suficiente para poder integrarlo. Claro, sí, sí. ¿Ya? Así es. Sí. Vale, y creo que, bueno, estamos llegando al tiempo. No quiero robarte más tiempo. Entonces, ahí, a ver si me dejo alguna. No, yo te diría, porque seguro que nos están escuchando muchas personas que están traumatizadas o han sido abusadas, que es como muchísima parte de la población. ¿Qué les dirías? Igual para tranquilizar un poco o para, bueno, si se sienten en ese momento de no sé qué hacer, me siento mal, tengo mucho miedo. A ver, que busquen ayuda. La primera fase de la teoría polivagal la última es el colapso, la otra es lucha-huida, pero la primera es confiar en los congéneres. O sea, que busquen ayuda en las personas de su alrededor. Y si no pueden confiar, porque hay mucho trauma, que busquen a alguien en quien confiar. Un terapeuta. El trauma se sana a través de la conexión con los demás. Cuando hemos sanado un trauma, volvemos a establecer vínculo con los demás. Por tanto, hablar con alguien, contar con alguien, explicar lo que está pasando, es la primera cosa que nos va a sanar. Somos animales sociales y necesitamos a los demás.
por eso nos hemos traumatizado tanto en esta pandemia, porque estamos todos bien traumatizados, porque nos ha cortado la posibilidad de la conexión social, ¿ya? La conexión social es súper importante. Necesitamos a los demás, necesitamos el vínculo. Necesitamos vínculos en los que nos sintamos apoyadas. Pueden ser amigas para contarle las cosas, pero un terapeuta también ayudaría. Muy importante eso. Explicar muchísimo, pero explicar a alguien profesional, porque si lo explicas y el otro no te escucha, te puedes retraumatizar. Claro. Para no retraumatizarte, el otro te tiene que de alguna manera acompañar diciendo sí, así fue, y eso pasó. Sentir que el otro te está entendiendo, te está aceptando. Sí. Sí, eso a veces es complicado porque como amiga o amigo, ¿no? Intentas hacer lo mejor posible, pero a lo mejor no es la mejor opción, pero bueno, hay que ser. Escuchar, es lo que tú has dicho. Escuchar, estar ahí, más que dar consejos, es hacer eso. Aparece una pregunta por aquí, dice, trabajo con enfermos renales crónicos y he logrado incorporar la mirada gestáltica en terapia. ¿Cómo interpretas la enfermedad renal crónica? No lo sé. En Gestalt no interpretamos. Habría que ver qué es lo que sale realmente ahí, ¿vale? Claro. Lo único que apunte que se me ocurre y no es mi campo, en medicina china los riñones tienen que ver con miedo. Ya sé. Y miedo también relacionado con los ancestros. ¿Sí? ¿Ya? En mi familia, por ejemplo, hay enfermedad renal de 3 o 4 generaciones y seguro que pasaron mucho miedo. Seguro. Seguro. Hubo muchas cosas duras en la vida que pasaron mucho miedo, seguro. ¿Vale? Pero eso es una posibilidad. Hay que verlo realmente. Claro. Sí. Muchas gracias, dice sí. Muy bien. Vale, pues nada, yo encantada. No sé si quieres aportar algo más que se te haya olvidado, que te venga, que digas, es muy importante esto, necesito decirlo. Por lo mismo, para mí lo más importante es que las mujeres se den el permiso de creer que pueden estar satisfechas sexualmente. Yo siempre digo, eso es una creencia que hay que incorporar, súper importante. Claro, sí. Para mí, que se permitan el placer. Permitiros el placer es lo más importante. Sí. Bueno, y para eso ya hago aquí el fit. Tenemos el taller que damos este fin de semana y que lo hacemos durante 3 o 4 veces al año, que es un fin de semana, y bueno, aparte está la formación, por supuesto, pero algo más cortito pues sería el taller de sexualidad femenina, donde abordamos pues eso, conocernos, creencias que son muy importantes y que salen muchas cosas que están bloqueadas o que han podido causar algún trauma del grado que sea. Y creo que es importante como para que seamos felices dentro de todo lo que hemos vivido, ¿no? Pues al menos como que la experiencia nos sirva y podamos ir más allá, ¿no? Y disfrutarla. Sí. Pues sí. Bueno, pues yo te vuelvo a agradecer por esto y por todo, por todos estos 6 años o yo no sé cuánto que llevamos trabajando juntas. Es un placer escucharte, aprender cada día de ti. Bueno. Y bueno, seguro que esta charla pues a mucha gente le ha aportado, que están diciendo por aquí muchas gracias, qué gusto escucharte, Mireia. Muy bien. Pues nada, eso es. A ti por darme la oportunidad, que yo no hablo normalmente de sexualidad, y es una oportunidad también. Gracias por la invitación. No, era un tema importante. Hay que tratarlo desde la sexualidad, desde todas las vertientes, y creo que era muy importante y tú eras la persona más indicada para eso, así que... Pues nada. Pues nos vemos pronto. Y a los que estáis por aquí, pues muchas gracias por estar y también nos vemos pronto, ¿no? Un abrazo. Vale.